dándonos la charla. Escuchamos, Robert. Yo entiendo que a 2 años del fallecimiento de Otto, se ha acrecentado el rol y el significado de él, de su vida y de su principal mérito, que fue ser dirigente del partido y su líder en el partido, en la construcción del Partido Comunista Revolucionario de la Argentina. La obra política, la teórica y militante, porque era un militante de todos los días, está profundamente unida con la lucha de la clase obrera y el pueblo argentino. Y me parece que para poder reflexionar en este homenaje que hacemos a nuestro querido compañero, y que los compañeros que están presentes puedan aprovechar este homenaje y la reflexión sobre su vida, nos conviene ir relacionando su historia y sus aportes, sus méritos, en relación a etapas o procesos de la vida política argentina en estos 51 años. Es un largo proceso, el de la vida de Otto y al mismo tiempo el de la construcción del Partido Comunista Revolucionario a partir de su fundación en el 1 de enero de 1968, en la cual, como se ha explicado, fue elegido como primer secretario Otto hasta su fallecimiento hace 2 años. El objetivo principal planteado al producirse la ruptura con el Partido Comunista Argentino y en el año 67 y formar el Partido Comunista Revolucionario, objetivo en el que confluyeron 3 corrientes, 3 sectores. Un sector era el sector que había sido dirección de la Federación Juvenil Comunista hasta el año 62, que fue desplazado de sus cargos de dirección por Codovila, y que fueron desplazados en forma burocrática, como hacía ese partido, a tareas de dirección en zonas. Otto Vargas, que era uno de ellos, fue enviado como secretario del Partido Comunista en La Plata. Era Planes, Ratzer, Otto Vargas, era un núcleo, una corriente de compañeros que ya estaban en el partido, venían de la juventud en la década del 50, y en los 60 estaban a cargo de direcciones de partido, zonales. El otro afluente, el más numeroso, fue el de la Juventud General, la Federación Comunista. Digamos en cuenta que la ruptura con el PC fue protagonizada por más de 4.000 afiliados, cuya mayoría eran de la juventud, y dentro de esa juventud el papel más importante lo cumplió, lo jugó el sector, la juventud universitaria, que le encabezaba Jorge Rocha, y que compartía la dirección de la fuga con una corriente revolucionaria, independiente, MENAP se llamaba esa corriente, Movimiento Estudiantil Nacional y Popular, que dirigía el compañero Raúl Salvarrey, que fue también presidente de la FUBA, y Jorge Rocha fue presidente de la FUBA. Esa corriente de la Federación Juvenil Comunista, con el papel de la juventud universitaria, nosotros éramos parte de ese contingente universitario de la juventud y confluimos en la constitución, ruptura con el PC y constitución del PCR, junto con el PENAM. Eran esas 3 corrientes que formamos el partido. En la formación del partido, el objetivo era claro: cubrir el vacío que había dejado la traición del PC, construir un partido, un partido que tuviera como objetivo la revolución. El PC había abandonado la lucha por la revolución, se arrastraba atrás de las elecciones que impulsaba la dirección de Rusia, donde se había restaurado el capitalismo, en una actuación imperialista a la URSS, y subordinaba al Partido Comunista en la Argentina, y este había abandonado la lucha por la revolución. Traicionó la lucha del Che,
lo enfrentó. Nosotros todos confluimos en el objetivo de construir un partido revolucionario. Apoyábamos y estábamos impactados fuertemente por la Revolución Cubana y por la figura del Che, y en realidad ese objetivo lo cumplimos en la fundación del partido. Un partido que levantó las banderas de la lucha por la revolución, que levantó las banderas de una revolución hegemonizada por la clase obrera, y que planteó que la revolución de fondo requiere una salida insurreccional, donde el pueblo protagonice la violencia contra la violencia que ejercen las clases dominantes contra el pueblo. Esas banderas que mantiene el Partido Comunista Revolucionario en la actualidad son de fondo el fundamento de la convicción que plantea Otto en el video que vimos, la convicción de la lucha por el socialismo y el comunismo, a través de un partido que lucha por la revolución con esta línea, y nosotros acompañamos esa convicción que levanta Otto, es mantener estas banderas que se levantaron ante la traición del PC y el vacío de una organización revolucionaria en el Congreso de Fundación del PCR. En realidad, a partir del año, para meditar, para reflexionar sobre eso, yo sé que hay compañeros acá en esta Zoom que son jóvenes o maduros, medianos. Nosotros somos viejos en el sentido de la edad que tenemos y las luchas que participamos. Pero para que esta mención a la importancia del hecho de la fundación del Partido Comunista Revolucionario, llenando el vacío y la traición que había dejado el PC, se comprenda, tenemos que decir que a partir de la fundación del partido, analizó el desarrollo de la lucha de clases en la época de la dictadura de Onganía. Dijimos lo que se conoció como el análisis de que había un polvorín bajo los pies de la dictadura, una dictadura que había sido apoyada por el bandolismo, había sido apoyada por el PC. En el curso de esa dictadura instalada, Perón planteó el desencillar hasta que aclare, y la izquierda revolucionaria planteó luchar por derrotar a la dictadura. Nosotros fuimos uno de esos contingentes. Y planteábamos que no es que no pasaba nada, sino que bullía un polvorín con los pies de la dictadura, y ese polvorín efectivamente estalló en mayo del año 69, cuando estalló el Cordobazo. En el balance del Cordobazo, que fue la lucha popular que hirió muerte a la dictadura de Onganía, una dictadura que quería o se proponía, dictadura pro-yanqui que se proponía instalar por 20 años en la Argentina y tuvo que retirarse al poco tiempo. Y Otto, analizando el Cordobazo y el partido tomando las conclusiones de Otto, señaló con razón que nunca iba a ser nada igual en la Argentina después del Cordobazo. Y efectivamente, si uno piensa, si ustedes piensan, el Cordobazo, que es el camino de las pobladas, es el camino que recorre después las luchas en la década del 80, que es el camino del argentinazo después, es un camino de salida popular con el protagonismo de las masas, que se articulan con el proceso electoral, las elecciones y las figuras electorales. Pero se afirmó en ese alzamiento del Cordobazo, es una continuidad del alzamiento del 17 de octubre que impuso el inicio de la derrota a los gorilas que habían encarcelado a Perón y abrieron el proceso del peronismo en el 46. 17 de octubre, Cordobazo en el 69, Argentinazo en el 2001. Es un camino. Otto con claridad señaló, nada va a volver a ser igual después del Cordobazo. Y nosotros nos hemos afirmado en esas banderas y en ese camino y lo seguimos haciendo. Como de fondo el camino de salida para la salida popular, revolucionaria, que dé satisfacción a la necesidad de las masas. En ese periodo, año 1969, 1968, 69, desde el partido
se rescató las banderas del clasismo, que habían sido abandonadas y ocultadas, porque el peronismo levantaba y sigue levantando la teoría de la conciliación de clases, y el clasismo, las banderas clasistas y revolucionarias, el PC las había traicionado. En consecuencia, como uno de los mandatos de ese Congreso de formar un partido revolucionario, se empezaron a levantar la bandera del clasismo en el seno de la clase obrera. Eso se expresó en la formación de agrupaciones clasistas en Córdoba, en la experiencia del René Salamanca dirigiendo esas agrupaciones clasistas, en la recuperación en el año 72 del ESMATA Córdoba, que era el secretario industrial, el sindicato de obreros industriales más importante de la Argentina en ese periodo, y que se recuperó en base a una amplia unidad clasista de recuperación de los sindicatos para volverlo a mano de los trabajadores. Y que jugó un papel muy grande ese sindicato y Salamanca en la unidad con el peronismo y con todas las corrientes populares que se expresaban en lo que fue la CGT de Córdoba, con Agustín Tosco y con el compañero peronista, no me acuerdo en este momento el apellido cuál es, que dirigía, que era participante de la CGT, era dirigente de la CGT de Córdoba. Entonces, el partido se forma, el rol más importante en la formación del partido y en la elaboración de su línea táctica y estratégica lo cumplió Otto. Otto era el más claro de todos nosotros. Sus libros como El modo de producción en el Virreinato del Río de la Plata, que es una historia del colonialismo español, y otro libro que es El marxismo y la insurrección en la Argentina, y el marxismo y la revolución en Argentina han sido y son el basamento teórico de la línea política de nuestro partido. Pero esa decisión encarnó en el desarrollo del clasismo en Córdoba y en otras ciudades. Se expresó en el cordobazo. Quiere decir que cuando nosotros decimos, homenajeamos a Otto, figura principal de este partido, y su mérito histórico está enraizado, relacionado con el significado y el papel que jugó la fundación del partido y la organización del Partido Comunista Revolucionario a partir del año 68. Luego, en el año 72, 73, nosotros, al formarse el partido, como dijo Otto alguna vez, lo recordaba Rosita Lancif hace un tiempo, teníamos claro el objetivo de un partido que luchara por la revolución con la hegemonía y dirección de la clase obrera y el blanco en la oligarquía y la dictadura de Onganía. Teníamos admiración por la revolución cubana y por el Che. Y al mismo tiempo teníamos confusiones políticas y teóricas sobre lo que pasaba en todo el mundo, caracterizado por una situación del imperialismo yanqui por un lado, en una guerra fría con la Unión Soviética desde después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 45, terminó la Guerra Mundial, y se inició una guerra fría, una confrontación entre Estados Unidos y la URSS, que tenía el contenido de la URSS, del país socialista, que había sido la fuerza principal con Stalin en la cabeza, que derrotó al fascismo, y eso era la división en el mundo entre el sector, el mundo imperialista, el mundo capitalista que cabezaban los yanquis, y el mundo socialista, revolucionario, nacional, tercer mundo, que aparecía la Unión Soviética y aparecía la Revolución China, que había triunfado en el año 49. En las condiciones de esa confrontación mundial, a la muerte de Stalin en el año 53, se produce un desgraciado proceso donde, a través del 20 Congreso del PQS, con la dirección que tuvo Nikita Khrushchev, que era secretario del PQS, se dio vuelta la tortilla en la URSS, se restauró el capitalismo y la burguesía volvió a dirigir la URSS.
tuvo sus efectos, como explicaba hoy, en el papel desgraciado del Partido Comunista en la Argentina, que era un subordinado a esa dirección. Pero cuando rompimos el partido en el año 67 y formamos el PCR, teníamos claro el objetivo de la revolución, teníamos claro nuestra admiración en Cuba y en el Che Guevara. No teníamos claro que estaba pasando una discusión dentro del campo socialista entre Mao Zedong y el Partido Comunista Chino con el Partido Comunista. Otto decía, fueron años en los que anduvimos, como decía Atahualpa Yupanqui, perdés el rumbo y buscás por dónde encontrarlo, y costaba encontrarlo. Y en realidad terminamos de encontrarlo y jugó en esto un rol fundamental Otto en un viaje que él hizo a China en el año 72 y a la vuelta del cual planteó la adhesión al maoísmo, discusión que se realizó en el Comité Central del Partido que resolvió la adhesión y la adhesión al maoísmo nos permitió a nosotros, en base a un libro muy importante que escribió Otto, que se llama ¿Qué es la Revolución Cultural China?, un folleto escrito en el año 72-73, pero esa adhesión al maoísmo y la comprensión más profunda de qué había sido la Revolución China, la primera revolución en un país oprimido por el imperialismo en el año 49, la primera gran revolución en un país grande como era China, y que al mismo tiempo protagonizó a partir de la discusión con el revisionismo soviético, con Khrushchev, con la onda de vía pacífica y de alianza con las burguesías traidoras que planteó el PQS, y comprendimos el carácter de nuestros países, el carácter en Argentina y en América Latina de los países oprimidos y de cómo es el proceso de la revolución en nuestros países, en el sentido de comprender el objetivo de la revolución, la dirección de la clase obrera, el alzamiento popular, pero al mismo tiempo el nudo en la cuestión nacional, en la unidad antiimperialista. Y esto lleva a comprender, y nos ayudó a comprender Otto, el papel o el significado del peronismo en la Argentina. Y nos llevó a comprender que la revolución en la Argentina y el Partido Revolucionario en la Argentina debe, manteniendo sus banderas independientes y sus objetivos revolucionarios y socialistas, establecer y buscar y luchar por la unidad con las amplias masas peronistas y con el peronismo. Porque sin esa unidad, que tal vez hoy se está desarrollando en un nivel superior, en el frente de todos, que nos permitió derrotar al macrismo, y en la situación que se está abriendo, pero esa unidad, esa comprensión que nos dio el maoísmo sobre el carácter de la revolución en los países oprimidos por el imperialismo, como en toda América Latina y en la Argentina, el rol jugado por el peronismo en la lucha cuando estuvo en el gobierno del 46 al 55, la defensa de lo nacional y sobre esa base la unidad con el peronismo, eso fue el fundamento que nos permitió comprender, en base a las experiencias que realizó René Salamanca en la dirección del destacamento proletario más grande y avanzado de la Argentina, que era el ESMATA de Córdoba, las plantas automotrices. En base a esa experiencia, el PCR discutió a propuesta de Otto y acordó la línea antigolpista, la línea de unirse con las masas peronistas enfrentando el golpe de Estado que se venía. Y esa lucha se llevó adelante del año 74, en que se aprobó esta consigna, no pasar otro golpe de Estado. El PCR la llevó adelante. René Salamanca, el ESMATA de Córdoba, encabezó esa lucha. El ESMATA de Córdoba ocupó la planta de Santa Isabel el 24 de marzo.
René Salamanca fue secuestrado el 24 de la noche y asesinado. Y eso no se puede comprender ese proceso si no es en base al enorme paso adelante que nos ayudó a dar Otto al maoizar el partido y tomar y comprender en profundidad las tesis del marxismo, del leninismo y del maoísmo. En realidad tiene profundidad el comentario que hace el Papa Francisco en su biografía editada cuando fue designado Papa, en la cual registra que en su conocimiento era lo que era en la Argentina, y le hizo el libro cuando ya era Papa, que el único partido que había defendido a fondo y había denunciado el golpe de Estado y luchado contra el golpe de Estado que él conociera era el PCR. Y eso fue así. Luego, claro, voy relacionando lo que es la historia, el proceso del movimiento obrero y popular, la lucha contra la dictadura de Manía, en las condiciones del gobierno de Perón, la lucha contra el golpe de Estado que terminó triunfando, y el rol de Otto y su partido en estos procesos, porque si no parecen solamente palabras o formulaciones. Homenajeamos a esta trayectoria del dirigente de nuestro partido que nos ayudó a ir ubicando estas posiciones. Bueno, lamentablemente la dictadura, el golpe de Estado triunfó y se instaló la dictadura de Videla. Años muy difíciles, porque año 76 se implanta la dictadura de Videla, 2 años después, en el año 78, es derrotada la Revolución Cultural Proletaria, o después de la Revolución Cultural Proletaria y la muerte de Mao Zedong, Deng Xiaoping traiciona y restablece el Partido Comunista, da vuelta a la situación del Partido Comunista Chino y la bandera principal que quedaba para la revolución del mundo, que era esa gran revolución socialista en China, es derrotada, se restaura el capitalismo y se empieza a desarrollar la gran nación china, burguesa, imperialista, que hoy tenemos disputando con el imperialismo yanqui el dominio del mundo, no con una línea de impulsar la revolución, como sí se hacía desde la línea de Mao Zedong. Recordemos en esto, Mao Zedong y el Partido Comunista Chino empujó la línea de la unidad de los países del tercer mundo contra el imperialismo. Perón dijo, y los peronistas han reiterado hace 2 años las cartas de Perón, en la cual decía, si yo estuviera en China, sería maoísta. Y creo que se reprodujo del otro lado el comprensión o levantamiento de parte del Partido Comunista Chino y de la dirección de la unidad dentro de los países del tercer mundo en la lucha contra el imperialismo. Muy bien, años 76, 78, una montaña oprimiéndonos, una cosa muy pesada. Triunfo de la dictadura de Videla, derrota de la revolución, la última revolución socialista que quedó en el mundo, que era la de China. Un periodo muy duro, muy difícil. En ese periodo muy duro y difícil, la dictadura en la Argentina, lo que significó la dictadura de Videla, 30.000 desaparecidos, represión, miseria, liberalismo, opresión del pueblo, muy duras luchas. Nosotros, el primer mérito de Otto y del partido, él planteó que había que quedarse en la Argentina, no exilarse. El partido se quedó, toda su militancia nos quedamos en la Argentina luchando en la clandestinidad. Y participamos en la resistencia a la dictadura que fue dando la clase obrera. Huelgas en ferroviarios, huelgas del SUY de Berisso, la construcción del movimiento de la Madre de Plaza de Mayo, la primer huelga en el año 79 contra la dictadura que encabezó Baldini, un proceso de resistencia a la dictadura. En ese proceso de resistencia a la dictadura,
nosotros, por un lado, creo que Otto tuvo el mérito de plantear quedarse y resistir y ser parte de la lucha del pueblo y sus miserias. Y luego, en el año 79, Otto viaja a China, invitado por la dirección del Partido Comunista Chino, y comprueba que se había dado vuelta la tortilla en China y que esa dirección que estaba después de la muerte de Mao traicionaba y restablecía las leyes del capitalismo, la explotación del hombre por el hombre nuevamente. Y vuelve a la Argentina, y cuando vuelve a la Argentina plantea esto. El Partido Comunista Revolucionario aprueba esa comprensión y denuncia que se había restablecido el capitalismo en China, y pasa a enfrentar y criticar a esa conducción, a ese partido, ese Estado que es el Estado chino. Esto vale aclararlo porque a veces a nosotros, los comunistas revolucionarios del PCR, nos dicen los chinos. Nosotros somos maoístas, no chinos. Apoyamos al maoísmo y levantamos sus banderas y denunciamos a la restauración capitalista y a la burguesía china que dirigía y dirige hasta hoy esa gran potencia en que se ha transformado China. Gran potencia que no se puede explicar sin comprender que en un país atrasado y feudal como era China, la revolución socialista que encabezó Mao es la base material sobre la cual los que actualmente dirigen a China pudieron con Deng Xiaoping hacer una gran expansión económica que la han hecho. Hoy es una gran potencia. Pero eso se ha edificado sobre la base de lo que la revolución socialista transformó en la fuerza productiva de China, que todo lo quieren ocultar como si fuese mérito solo del capitalismo y la libre empresa y no mérito de la construcción del pueblo y de la revolución previamente. Muy bien. Entonces, fundación del partido, lucha del pueblo, cordobazo. Luego, comprensión del maoísmo en el partido y comprensión de la unidad con el peronismo, lucha antigolpista, dimos la batalla y se perdió, el pueblo argentino perdió. Nos quedamos ante la dictadura instalada y participamos en la resistencia del pueblo, fortaleciendo la unidad con el peronismo, que es la clave para derrotar al enemigo imperialista. Luego, en el año 82 se produce la recuperación de las Malvinas. Ahí, Otto y la dirección del PCR, aceptando sus propuestas, analizando junto con él la situación, decidió participar en la lucha y en la gesta y apoyó a fondo la lucha de Malvinas y la movilización del pueblo, apoyando la recuperación de las islas, y que después sufrió esa lucha, la derrota por el avance de la flota inglesa y con el apoyo de Norteamérica, que toma las islas después de 4 meses de conflicto. Nosotros dimos ahí un paso enorme porque veníamos en la lucha contra la dictadura, representante de la oligarquía en la Argentina, y decidimos que manteníamos la contradicción, la disputa, el enfrentamiento a la dictadura dentro del país, pero al mismo tiempo, al encontrarnos con el hecho de que una potencia extranjera imperialista como Inglaterra avanzaba, invadiendo, en una actitud colonialista, planteamos que no atrás de la dictadura, sino defendiendo los intereses del pueblo, era justo apoyar la recuperación y enfrentar a los ingleses. Defendimos esa posición. A veces lo del tema de Malvinas se toma como un recuerdo histórico. Claro que es un problema histórico. Desde 1835 está el problema que los ingleses ocuparon las Malvinas. Ahora, es un problema nacional. Es el problema de la unidad nacional contra el imperialismo. Y en el caso de las Malvinas y los ingleses, directamente una agresión colonial. Ahora, pensemos en lo que significa en esta semana que pasó
todo el debate sobre la presencia del submarino atómico yanqui apoyando a la presencia inglesa, ocupación inglesa de las Malvinas, pero que al mismo tiempo menciona que hay base militar china en Neuquén, y al mismo tiempo se discute que Rusia plantea instalar una base también militar de observación astronómica dentro de la Argentina. O sea, el tema de la Argentina como país nacional y en tanto país y nación independiente, la opresión del imperialismo la sufrimos como una presión interna, financiera, de los bancos, de los financieros, que se asocia a los terratenientes, se asocia a la burguesía intermediaria y oprime al pueblo, pero es una lucha dentro de la nación, entre el pueblo y los reaccionarios. Ahora, la agresión en Malvinas, la ocupación de Malvinas, la instalación de bases de Estados Unidos, de Inglaterra, de China, de Rusia en Argentina, muestra que en las condiciones de lucha del mundo, la defensa de lo nacional, de la autonomía, de enfrentar la agresión externa, es también un problema básico los alimentos, es un problema básico la lucha por los intereses del pueblo, pero es un interés básico también la lucha por el interés nacional y defender la unidad de la nación. Bueno, eso lo defendimos en la lucha de las Malvinas. Con este problema teórico que se planteó en la dirección del partido, que lo fundamentó Otto Vargas y que el partido defendió. La derrota en Malvinas deterioró la dictadura y la dictadura se tuvo que retirar. Empezó el gobierno alfonsinista desde las elecciones del 83, una década de lucha contra un gobierno que en un sentido era una recuperación de la democracia, el Estado de Derecho y la recuperación de la democracia tras la derrota de la dictadura o retiro de la dictadura en el 82, es una situación que todos vivimos, los jóvenes no conocen otra cosa. 40 años de democracia burguesa, de Estado de Derecho, desde el 82 hasta acá. Previamente, desde el triunfo del golpe de Estado contra Uriburu en el 30 y después del golpe de Estado del 55 contra Perón, en realidad en la Argentina hubo más dictaduras militares que gobiernos democráticos. Ahora, en las condiciones ya, en el año 82, en el año 83, de elecciones y gobierno electo por el pueblo, que fue el gobierno de Alfonsín, valorando que la democracia y el Estado de Derecho es un avance con respecto a la dictadura, en la cual el pueblo tiene libertad para poder más libertad para poder organizarse por sus objetivos, como en la política económica y de ajuste popular, en el fondo el gobierno alfonsinista la continuó, no cambió radicalmente la política de opresión y de ajuste de la dictadura, sino que continuó. Sobre todo continuó la asociación que ya había tenido la dictadura con el imperialismo ruso. El partido participó y Otto empujó con todo la unidad en la lucha contra el alfonsinismo. Ustedes, muchos no lo conocen, tal vez Felicia lo recuerde, tal vez Jorge también, pero en esa década de los 80, en la lucha contra el alfonsinismo tuvo mucha importancia el camino que abrió la lucha de los obreros de Ford y la huelga de Ford con ocupación larga, 20 días estuvo ocupada la fábrica Ford. Yo fui abogado de esa huelga. Y en la noche que el gobierno de Alfonsín decidió desalojar las plantas de Pacheco, en la madrugada de esa noche yo estuve en la Casa de Gobierno negociando con el ministro de Trabajo y el Gobierno la situación, manteniendo las posiciones que había dado mandato el Congreso Delegado de la UON, resistiendo las pretensiones del gobierno y de la Ford, y como no sucedió y se mantuvo la bandera de la lucha contra los despidos, el gobierno alfonsinista desalojó, pero desnudó su cara. Y después crecieron las luchas, crecieron los paros de Ubaldini, se avanzó, se organizó la unidad del pueblo contra la política de Alfonsín, se organizó el Frejupo y triunfó el Frejupo frente al alfonsinismo
que tenía un candidato al radicalismo que era Angelos, que basaba su campaña en que con una escoba iba a barrer todos los derechos del pueblo. El alfonsinismo fue derrotado, triunfó el frejupo, se abrían las condiciones para un gran proceso popular. ¿Pero qué ocurrió? Menem traicionó. ¿Pero en qué condiciones y por qué traicionó Menem? Porque en el año 90, 91, cambió la situación del mundo. Triunfó Estados Unidos en la Guerra Fría contra el campo, los países sociales, contra Rusia, contra la URSS. El mundo ya no eran dos campos, era un solo campo. Hegemonía Estados Unidos. Lo único que podía desarrollarse en el mundo era el capitalismo y las teorías liberales de Estados Unidos, el neoliberalismo, la libertad de mercado, la opresión capitalista. Y en esas condiciones, el patilludo Menem, que había planteado, que había sido candidato de un programa de lucha antiimperialista, traicionó y se subordinó al imperialismo yanqui. El partido, a través de su 7º Congreso, fue parte del frejupo. Apoyó esa campaña en la que triunfó Menem. Y Otto planteó después el partido en el 7º Congreso, en un proceso doloroso. El Congreso se hizo en el año 2003, en el año 93. En ese 7º Congreso el partido se fue a fondo en la denuncia de la traición de Menem, de la subordinación al imperialismo yanqui y con la bandera de la lucha antiimperialista y de la unidad nacional, enfrentar esa entrega. Así surgieron las marchas federales. La primera fue en el año 95, una gran marcha federal que recorrió toda la Argentina y llegó a Buenos Aires. Nosotros tendríamos que recordar con orgullo siempre que en la marcha federal la columna norte, que venía desde Jujuy, con el perro Santillán encabezándola, fue recibida en las puertas de la planta de Siderca, con un paro de 1 hora que hicieron los obreros de Siderca y que el obispo Rafael Rey, que era en ese momento el obispo de Zárate Campana, acompañando y recibiendo esa columna, en la cual nosotros en esa lucha estuvimos y participamos. Muy bien. Esa lucha en el año 96, en un acto del partido por el 1 de mayo en Córdoba, Otto Vargas lanzó la consigna de luchar por un argentinazo triunfante, por el camino de las pobladas para derrotar a la entrega del menemismo. Posteriormente se realizaron las elecciones presidenciales del 89, donde perdió Menem Duhalde y subió de la Rúa, pero de la Rúa mantuvo el rumbo económico de Menem Cavallo. Y contra ese rumbo de entrega y de ajuste contra el pueblo, subordinado a los yanquis, el pueblo se alzó. Y ese alzamiento culminó en la realización de la consigna que había levantado el partido en la voz de Otto Vargas, que era la consigna de luchar por una Argentinazo nacional. Esa Argentinazo nacional se produjo, se basó en la lucha popular, en la lucha del pueblo. El peronismo también enfrentó al gobierno de la Rúa, por lo menos la mayoría de su conducción, y cayó de la Rúa. Y se abrió una situación donde había un gobierno de transición que era del Duhalde y existía un proceso revolucionario abierto en las masas que estaban guiadas por la consigna que se vayan todos, querían algo nuevo. En realidad esa situación hubo un periodo que llegó hasta las elecciones del 2003, en el cual las clases reaccionarias lograron actuar para contener al pueblo y volverlo a meter dentro de un proceso electoral y pacífico y no un proceso signado por la lucha de clases. 2003 triunfó Néstor Kirchner en las elecciones, se abrió el largo proceso de los 12 años de gobierno kirchnerista hasta el 2015, que fueron parte de la ola de gobiernos anti-yanquis en América Latina, gobiernos en los cuales ha habido desde posiciones de algunos sectores que se apoyaron en otras potencias para enfrentar a los yanquis,
hasta sectores nacionalistas. Nosotros consideramos que lo más avanzado de ese proceso fue el proceso que desarrolló Evo Morales en Bolivia, y parte de eso fue por los 12 años del gobierno kirchnerista, hasta el 2015. En ese periodo, Otto tuvo un rol muy importante en dar respuesta y el partido discutirlo y tomarlo ante dos hechos extraordinarios. El primero y el más importante fue la crisis económica mundial del 2008, porque a partir de que Estados Unidos derrotó a Rusia, la URSS, y se implantó o se impuso un mundo único dirigido por el capitalismo imperialista, la idea era que había sido fracasado el socialismo y que el único camino era el capitalismo. ¿Qué mostró y muestra hasta el día de hoy la crisis abierta en el 2008 en el capitalismo mundial? Que es una crisis que, si uno mira de fondo lo que hay en la pandemia, desnudó un sistema en crisis. Y en la propia discusión sobre la vacunación vemos, algunos se ilusionaron con que la pandemia y su crisis iba a alumbrar un mundo nuevo, que los imperialistas se iban a dar cuenta de que esto malo no iba. Ahora, fijémonos lo que está pasando con las vacunas. Los grandes monopolios y laboratorios hacen del problema de la vacuna contra el coronavirus un negocio. Y eso es lo que está atrás de una situación donde los países centrales y ricos tienen vacunas aseguradas y en cambio los países pobres y oprimidos disputan y les cuesta mucho lograr las vacunas, como nos cuesta a la Argentina hoy. Ahora, la crisis económica mundial del año 2007 al 2009 mostró que el capitalismo no es la salida. El capitalismo entra en crisis permanentes, cíclicas. Son crisis de las cuales sale aumentando la explotación del pueblo. Eso es lo que decimos, repitiendo lo que dije recién, que si el macrismo nos dejó una crisis pandémica, dice el gobierno de Alberto Fernández, tiene razón, una crisis económica, una pandemia de macrismo, pero luego se sumó la pandemia del coronavirus, vivimos estas condiciones tan difíciles. ¿Por qué desnuda esta situación? Que atrás del problema de salud emerge y se desnudó una crisis del sistema. Y que las banderas de lucha por la revolución, por la derrota del imperialismo yanqui, de los sectores oligárquicos los que lo sostienen, la lucha por la transformación del mundo, están hoy más vigentes que nunca. Y no es que esas potencias imperialistas reflexionan y los imperialismos y los monopolios dejan de tener el centro en obtener la mayor ganancia a costa del pueblo, sino continúan con su razón de ser, obtener como sea la mayor ganancia a costa del pueblo. Eso es lo que vemos en el periodo de este año 2020-2021, en la vergüenza de las grandes fortunas de la Argentina, llegándose a hacer un aporte del 2% por única vez por el impuesto a las grandes fortunas. Lo tenemos acá en la conducta del monopolio Techín, esa situación. Bien. Entonces, el Partido Comunista Revolucionario, dirigido por Otto Vargas, con aporte de Otto Vargas, analizó la raíz de fondo de esa crisis económica mundial y su expresión en América Latina y la Argentina. Tomó posición impulsando un camino, una salida, manteniendo a fondo su bandera de que de fondo la crisis del sistema capitalista necesita de fondo luchar por una salida revolucionaria. Al mismo tiempo surgió la rebelión agraria ante el hecho de que el decreto 125 que planteó el gobierno kirchnerista golpeó desde los productores más chicos hasta los productores agrarios más grandes y se unificó, se confluyó una gran resistencia a ese decreto de retenciones. Nosotros defendíamos la retención a los grandes terratenientes y monopolios correcta, pero no es correcta que llegue a los chicos, y participamos en la rebelión agraria y sacamos conclusiones, participamos en esa rebelión, apoyando las reivindicaciones de los sectores agrarios, de los pequeños y medianos productores agrarios.
Ese fue en ese periodo de 2003 al 2015 lo que pasó. Luego, 2015, el macrismo. En relación con el macrismo, el partido y Otto Vargas planteó a fondo la necesidad de la unidad y resistir a la política de ajuste del macrismo. Y en el año 2016 fuimos partícipes junto con la corriente clasista y combativa en la movilización por San Cayetano, por los desocupados, que dieron nacimiento al movimiento de los cayetanos, que ha ido creciendo en su importancia, organizando a los desocupados y los precarizados en Argentina. Algunos de los compañeros que están en este Zoom son parte de esa corriente clasista y combativa en la zona. En el año 2017, en un acto del PTP, Otto Vargas planteó la necesidad de impulsar la unidad más amplia y programática para luchar contra el macrismo y derrotarlo en las elecciones presidenciales que se avecinaban. Esa unidad amplia y programática fue la que participaron en ese acto muchas corrientes, muchos compañeros peronistas, dirigentes peronistas, Rodríguez Sá, por ejemplo, uno de ellos, que posteriormente, en el año 2018 y en el 2019, fueron parte de la formación del Frente de Todos, del cual es también parte el Frente de Todos. Y esa unidad amplia y programática de la que participó el PCR, participa, permitió derrotar al macrismo en las elecciones presidenciales del 2019. Ahora, el fundamento y la línea, la orientación para impulsar esa unidad estuvo planteada por Otto y el partido la tomó y la defendió en el sentido de que era necesario unir todo el amplio arco de fuerza que se opusieran al avance del imperialismo yanqui en América Latina, que sostenía al gobierno de Macri y al macrismo. Entonces, discúlpeme si tal vez se ha hecho larga este recorrido, para enraizar o ejemplificar de qué manera la trayectoria, los aportes de Otto al partido y los méritos también del Partido Comunista Revolucionario y su línea se relacionan y se valoran en relación a estos procesos históricos. Claro, esta homenaje que realizamos a Otto, reivindicando sus aportes, tiene que ver con comprender que en realidad las obras que él escribió, los aportes que él realizó, son una herramienta del pueblo en la lucha contra la derecha y contra el imperialismo. Nosotros tenemos que estudiar, todo el partido, todos los amigos, hay que estudiar esas obras y esos elementos teóricos para fortalecer la lucha actual. El pueblo vive hoy momentos muy convulsionados, muy difíciles, pero lo que está claro es que el pueblo que con su lucha, con su voto derrotó al macrismo, quiere ir para adelante, no quiere ir para atrás. Y lo ha demostrado en la lucha durante 2020, resistiendo la campaña de desestabilización del gobierno de Alberto Fernández, y al mismo tiempo se va abriendo camino, una exigencia porque este gobierno de Alberto Fernández toma un camino de ir a fondo en la lucha contra los poderosos en la Argentina. El pueblo abrió un camino, se abrió un camino en las elecciones del 2019 y no quiere ir para atrás. Y la salida, y se habla al mismo tiempo dentro de la unidad, que es el Frente de Todos, una disputa, hay una disputa por la discusión de cuál es el rumbo. Hay una disputa incluso dentro del propio gobierno. Y nosotros, desde las posiciones de izquierda con las cuales participamos en el Frente de Todos, no somos parte del gobierno, pero sí del Frente de Todos, pero planteamos que el rumbo que requiere la Argentina para poder dar realmente satisfacción a la necesidad del pueblo y acabar con esta situación de opresión, miseria y desocupación, es un camino de tomar medidas a fondo contra los poderosos y no partimos de tener lo que hemos dicho, negociación de la deuda externa, equivocado aceptarla. Nosotros pensamos que el camino era y es investigar la deuda externa, pagar solo lo que sea legítimo. Negociación con el Fondo Monetario Internacional,
El problema no es subordinarse a esa negociación, sino defender un camino donde primero estén realmente los intereses del pueblo y lograr la reactivación de la economía argentina y la situación del pueblo, avanzando a fondo en la lucha contra la pandemia para cuidar la salud, que está en curso todavía durante todo este año. Y en ese camino, dentro de la unidad al frente de todos y en la unidad con el peronismo, nosotros levantamos la bandera de un partido que con independencia mantiene las banderas que levantó Otto, levantó el Partido Comunista Revolucionario desde el año 68 cuando se fundó y la mantiene hasta el día de hoy. Nuestro homenaje con Otto es principalmente el compromiso de mantener esas banderas y ir a fondo y mantener la lucha por la ¿cómo diríamos? Como planteó, lo reivindicó Otto muchas veces, levantando las banderas de Manuel Belgrano en la revolución de 1810 contra el colonialismo español. Luchamos contra el imperialismo yanqui que sostiene a la derecha macrista. Pero ni amo viejo ni amo nuevo, luchamos por una verdadera independencia nacional. Luchamos por la segunda y definitiva independencia. Y estas son las banderas por las que luchó Otto, con las cuales condujo al partido, y el que escuchó el video que hicimos, que pasó Lucía al principio, realmente hasta el último momento de su vida, Otto luchó con esa convicción y nos transmitió a todos los miembros del partido esa convicción. Y nos comprometemos a mantener esa bandera de lucha por la revolución, de liberación nacional en camino al socialismo. Bueno, compañeros, espero no haberme extendido demasiado.